6 asesinatos consumados y otros 3 en grado de tentativa. Es el asesino del naipé. Fue durante meses el hombre más buscado por las fuerzas de seguridad. Un depredador humano que pedía a sus víctimas que se arrodillaran antes de dispararlas. Alfredo Galán pudo haberse convertido en el mayor asesino en serie de la historia de España. En la dinámica de su comportamiento delictivo pudo influir el calificativo del asesino de la Baraja. Los medios de comunicación son un elemento esencial de la sociedad. Creo que se debería prohibir que mientras un procedimiento esté tanto secreto de sumario como subyúdice, que se hablara de él. Soy Ana Vallabriga y estás escuchando el podcast Sin Ficción, el podcast de la editorial Al Revés sobre crímenes reales y literatura. Desde 2018, la colección Sin Ficción, dirigida por la escritora y periodista Marta Robles, aborda crímenes reales contados por los periodistas que siguieron, en primera línea, cada uno de los casos. Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com. Soy Jimena Tierra, soy escritora, tengo formación jurídica, tengo un máster en Criminal Profiling y un máster en Pericia Caligráfica y Documentoscopia. Actualmente dirijo la editorial Grupo Tierra Tribune, entre otros muchos proyectos. Y soy la autora de La muerte en un naipé. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Ana. Bueno, lo primero, enhorabuena porque el libro La muerte en un naipé, acaba de publicarse hace un mes aproximadamente. Sí, así es. Estoy encantada con la publicación. Me imagino. Bueno, para mí también es un reto hoy porque es el 5º programa de Sin Ficción y es la primera vez que abordamos el caso de un asesino en serie. Para ello viajamos al año 2003 cuando, esto me parece terrible, cuando Carmen entra en su piso y descubre a su marido Francisco José muerto en el suelo y a su hijo de 2 años llorando en la sillita diciendo: papá se ha caído y no se quiere levantar. Pues realmente es muy duro. Cada víctima de este asesino ha tenido situaciones muy concretas y cada crimen ha sido muy cruel y muy horrible. En este caso en concreto, básicamente, según las declaraciones de Alfredo Galán, lo que ocurre es que está viendo la tele en su domicilio y piensa, pues voy a ver qué ocurre, voy a matar a alguien. Y entonces se da un paseo con el coche, va a Madrid capital, concretamente al barrio de Chamberí, y allí pues se deja llevar, deja que el azar le lleve hasta una portería y pues toma la decisión de ejecutar al portero de la finca. Que vivía en el mismo edificio con su familia. A mí esta parte me parece terrible porque tú en el libro lo explicas muy bien. Claro, la policía llega allí y lo único que tiene es a un asesinado, a una persona muerta. Y se empieza a investigar el entorno y la intimidad de la víctima, de ese hombre, padre de familia, que como bien decías, trabajaba como portero. La policía intenta siempre buscar un móvil y esto hace que haya que investigar la vida privada de la víctima, sacar todo a la luz. Así es fundamental. Ten en cuenta, Ana, que la clave es saber por qué ha ocurrido un asesinato en esas condiciones. Hablamos de que esta persona se tuvo que arrodillar y se la ejecutó con un tiro en la cabeza. Entonces, algo así despistaba muchísimo a la policía porque tenían que hacer un examen introspectivo de la víctima, tenían que estudiar todos sus pasos y ellos descubrieron que era una persona absolutamente normal. No había ningún perfil criminal, no podía tratarse de un sicario, un ajuste de cuentas, no había nada
que diera lugar a esa ejecución. ¿Con qué pistas juega en ese momento la policía? Con ninguna. Lo único que se sabe es que realmente pues, ha habido una ejecución sin ensañamiento, algo además pues, que no hay pruebas, no hay grabaciones en las cámaras, ha sido a plena luz del día, ha sido en una portería abierta, los vecinos no tienen ninguna información. Entonces lo único es que en la escena del crimen pues, se hallan unas muescas de vaina y de proyectil y con eso pues intentan trabajar para averiguar pues de dónde procede ese arma, ¿no? Con qué arma se ha disparado ese proyectil o esa vaina. Y 12 días después del asesinato de Francisco José se produce un nuevo crimen. Juan Carlos Martín tenía 28 años. Lo mataron cuando esperaba el autobús en el barrio madrileño de la Alameda de Osuna. Junto al cadáver se encontró un as de copas. Además, este nuevo crimen es pues, muy llamativo porque les recuerda al crimen del rol, a la policía. Se trata de un crimen en una parada de autobús en la Alameda de Osuna, de un hombre que es trabajador de limpieza y pues guarda las mismas características, una ejecución sin apenas pruebas, con una diferencia de la anterior. Se encuentra una carta, unas de copas, pues sobre el cuerpo de la víctima. Claro, y la policía en ese momento no establece una conexión entre ambos crímenes. No se establece ninguna conexión, se realizan muchísimas hipótesis sobre de dónde puede haber procedido esa carta o qué puede significar. Incluso pues se estudian o se realizan análisis esotéricos sobre lo que significa el as de copas y lo que sí que pues se sugiere es pues que 6 años atrás pues ha habido un asesinato también de una persona que trabajaba en limpieza y que ha sido a través de un crimen pues, cuyo móvil era un juego de rol. Entonces, al ver esa carta a la policía, pues de alguna manera evocan ese recuerdo, ¿no? Y piensan pues, que a lo mejor puede estar por ahí la clave, puede ser esa la tendencia a seguir, pero en ningún caso se relaciona con el primer crimen y eso quizás es lo que va retrasando la averiguación y el proceso. Claro, fíjate, se rememora ese crimen del rol que fue tan llamativo aquí en España. Vamos, yo recuerdo que en esa época, yo jugaba a rol y mis padres la verdad es que se quedaron bastante preocupados después de ver esto, ¿no? Yo creo que toda España nos sacudió mucho, ¿no? Se recordaba ese crimen sucedido años atrás, pero sin embargo no se pudo establecer una conexión con el otro crimen porque tampoco se pudo establecer que fuera la misma arma la que había matado a las dos personas, a los dos asesinados. Eso es, había además una diferencia muy importante y es que en el crimen del rol que ejecutan Javier Rosado y Félix Reséndiz, pues hay un ensañamiento, ha sido con puñales, con cuchillos y ha habido mucha violencia expresiva. En este caso no, en este caso es una ejecución tal cual, la misma ejecución que ha ocurrido en el primer crimen, pero que sin embargo pues tiene una misteriosa carta sobre el cuerpo de la víctima que no se sabe qué es lo que significa. La policía, imagino, y volveremos luego al tema de la carta, empieza a trabajar estableciendo un modus operandi, un perfil, una firma. ¿Cuál es el proceso de trabajo? Efectivamente, lo que se trata sobre todo es de averiguar, en el primer caso, qué arma es la que ha condicionado o provocado el incidente. Eso es muy importante porque conocer el arma nos va a decir si pertenece a alguien que tuviera licencia, si ha sido introducida ilegalmente en España. Es una información clave para poder tener datos del criminal, del victimario. En este caso, además, pues lo que descubre la policía es que ha sido una pistola, una Tokarev, que se ha traído pues seguramente de los Balcanes. Esto lo descubren porque la policía científica pues tienen en su sede, en Hortaleza, pues tiene pues más de 2000 armas
extraídas pues, de diferentes crímenes, y entonces pues ellos pueden así de alguna manera comparar las armas que tienen y los disparos que realizan con las lesiones que se han encontrado en el proyectil y en la vaina. Esta era la primera hipótesis con respecto al primer crimen, no la hipótesis, sino la forma de trabajar, averiguar cuál era el arma del que procedía. En el segundo crimen hay un problema, y es que no hay nada. Además, ocurre por la noche y bueno, pues a la mañana siguiente pues se producen una serie de incidentes que derivan en que se pierdan muchas huellas y mucha información. Lo único que hay pues es la mochila de la víctima, que no dice nada, y lo que hay pues investigar de nuevo la vida de la víctima para averiguar exactamente lo mismo, que era un hombre normal. No había nada que pudiera justificar ese asesinato. Empieza a haber más asesinatos y aquí ya empiezan a establecer algún perfil criminal y una firma. ¿Hay algún momento en el que se haga esa conexión? Hay una conexión del segundo crimen con el tercero. En el tercero, el victimario, Alfredo Galán, lo que hace es que actúa en la localidad madrileña de Tres Cantos. Allí además hay un problema, y es que, bueno, no un problema, sino pues que ya entra en juego una unidad distinta de trabajo, entra en juego la Guardia Civil, antes lo estaba llevando la Policía Nacional, y lo que hace es que en Tres Cantos sí deja una carta, deja una nueva carta de copas, y entonces eso automáticamente hace pues que sirva para relacionar el crimen de la Alameda de Osuna con el crimen de Tres Cantos, pero en ningún caso de momento se estaba relacionando con el primero, con el crimen del portero de Alonso Cano. Claro, aquí entramos en el tema de esa carta, ¿no?, que se encuentra en la segunda y en la tercera víctimas. Y esto tiene mucha relación con la prensa, que fue quien dio el apelativo del asesino de la Baraja o del asesino del naipe. ¿Cómo interfirió la prensa en la investigación? Pues la prensa hizo un flaco favor a la justicia y actuó en este sentido, pues perjudicando, digamos, la situación. El apodo del asesino de la Baraja no nace en la segunda carta, sino ya en la primera, cuando se descubre ese as de copas. Y bueno, pues de alguna manera Alfredo Galán, que seguía todas las informaciones que se estaban dando sobre él, lo que hace es sentirse atraído por esa idea, sentirse atraído por el hecho de que le estén denominando el asesino de la Baraja, el asesino del naipe, y bueno, pues dice: voy a seguir matando, pero voy a dejar una carta para que de alguna manera se sepa que he sido yo. Aquí hay un punto crucial en la investigación y en el tema. Mientras que en la primera carta no está marcada, las posteriores que él va a ir dejando sí que lo están. Están marcadas con un punto azul en la parte trasera, y esto la policía y la Guardia Civil deciden ocultarlo a la prensa precisamente porque es la baza que van a tener para saber si es el verdadero asesino de la Baraja cuando le cojan y le interroguen. ¿En algunas ocasiones la prensa puede ayudar a la resolución de un crimen? Sí, seguramente sí. Tenemos muchos casos en los que la prensa suele estar en consonancia con la policía y con la Guardia Civil para dar información concreta, de manera que se le pueda tender trampas al criminal y llegar a su captura. Es algo normal que estén en consonancia, que trabajen juntos prensa y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que pasa es que en este caso en concreto, pues digamos que la prensa se adelanta, es un caso muy morboso que interesa mucho. Además, pues como el 2 de copas o las copas significan el amor, los amantes, y resulta que había intentado en Tres Cantos ejecutar a dos enamorados, pues todo era demasiado mediático y quizás se fue un poco de las manos. Habría quien podría pensar que el hecho de que la prensa se adelantara a la policía y avisara de ese naipe que ha aparecido ayudó a que se unieran el segundo y el tercer asesinato, y que a partir de ahí se pudiera dar con el asesino. En teoría no. Lo que dicen los expertos en este campo es que el
tercer asesinato precisamente se provoca como consecuencia de esa motivación y ese interés que tiene el Alfredo Galán por desarrollar esa firma, ¿no? Esa característica o ese nombre del asesino de la baraja. Es una motivación que para él se le haya puesto un apodo y que esté en prensa nacional como internacional. Entonces, lo normal es que se tienda a pensar que se le motiva a seguir adelante, no lo contrario. Y cuando ya se van produciendo los distintos asesinatos, ¿cuántos cometió en total? Llegó a matar a 6 personas y lo intentó con otras 3. ¿Se establece un perfil criminal ya en ese momento, cuando se tienen ya varias personas asesinadas? ¿Ya se puede establecer ese perfil? Sí, el problema es que para establecer el perfil, pues lamentablemente sí tienen que ir habiendo víctimas. Pero sí, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado formaron un grupo mixto de trabajo, tanto la Policía Científica, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, y fueron acotando el campo. Una vez se sabe que es de los que el arma es procedente de los Balcanes, pues se empieza a estudiar que ha podido ser a lo mejor alguien que haya estado allí, pues a lo mejor de alguien que haya estado en Bosnia, en misiones, un militar. Se empieza a cerrar un poquito el campo, se empieza a determinar que es un varón, que tiene una edad menor de 30 años. Todo eso pues se va cogiendo esa información, pero a medida que va habiendo víctimas. Ese es el verdadero problema. Como viene siendo habitual, hago una pausa para conocer los casos de asesinos en serie que más os han impactado y que habéis compartido en redes. Lord Bettinari señala los casos de El Arropiero y de Roma Santa. Manuel Delgado Villegas, más conocido como El Arropiero, nació en Sevilla en 1943. Su madre murió al nacer él y él y su hermana fueron criados por su abuela. Sufrió malos tratos en la infancia. Analfabeto, entró en la Legión para desertar tiempo después. Fue proxeneta y chapero. Viajó por España, Italia y Francia, países en los que asesinaba a su paso. Vivía como un vagabundo. Regresó a España, donde mantuvo una relación sentimental con Antonia Rodríguez Relinque, una mujer con retraso mental. Cuando fue llevado a comisaría porque habían encontrado el cadáver en descomposición de su pareja, él confesó que la había estrangulado mientras mantenían relaciones sexuales. Había escondido su cadáver para practicar necrofilia. Confesó haber matado a 48 personas en total. Mataba por dinero y por sexo. Murió en 1998 con 55 años, víctima del tabaco, con un estado mental muy deteriorado. Había pasado 26 años encerrado y jamás fue juzgado por los crímenes cometidos. El caso de Roma Santa, también llamado Sacamantecas, es anterior. Nació en Orense en 1809. Tuvo una vida aparentemente normal hasta que enviudó con 23 años. Entonces decidió dedicarse a la vida ambulante. Su primera víctima fue Vicente Fernández, un alguacil que pretendía cobrarle una deuda. Fue apresado, pero consiguió escapar. Después, con una identidad falsa, se estableció en la zona de Vigo. Acompañaba a mujeres y niños que debían viajar solos por los bosques. En esos años es cuando empieza a matar y sus crímenes pasaron desapercibidos durante un tiempo. Se le acusó de matarles para sacarles el sebo y venderlo como ungüento. Él dijo ser víctima de un embrujo que le hacía transformarse en lobo durante las noches de luna llena. Se le condenó a garrote vil por los 9 asesinatos que pudieron probar. Isabel II firmó la orden por la que se reducía la pena a cadena perpetua. Murió en la prisión de Ceuta de cáncer de estómago a los 54 años. Esther Rubio nos sugiere los casos del Rol y el asesino de Castellón. Javier Rosado y Félix Martínez asesinaron en 1994 en una parada de autobús a Carlos Moreno, un empleado de la limpieza. Javier Rosado había creado un juego llamado Razas, que consistía en buscar a alguien de determinadas características para matarle. En realidad, este caso poco tenía que ver con los juegos de rol. Javier Rosado confió en su capacidad de persuasión y contó lo que habían hecho a otros compañeros. Uno de ellos denunció los hechos a la policía y fueron detenidos el mismo día que planeaban su segundo asesinato. En el diario de Javier Rosado estaba apuntado todo lo que habían hecho.
El último de los casos es el de Joaquín Ferrandiz, que asesinó a 5 mujeres entre 1995 y 1996 en la provincia de Castellón. En 1989 atropelló deliberadamente a una motociclista de 18 años. La chica se rompió el tobillo y él se ofreció a llevarla al hospital. Después condujo a una zona aislada y la violó para abandonarla cerca del hospital. Fue arrestado y sentenciado a 14 años de prisión. Fue liberado en 1995, es decir, habiendo cumplido solo 6 años de prisión por su buen comportamiento y por la campaña que su familia y amigos iniciaron en base a que su internamiento era injusto. Todo el mundo lo veía como una persona normal y encantadora. Los fines de semana salía con su novia, la dejaba en casa y se iba a las zonas de discoteca a matar. Asesinó a 5 mujeres. Una de sus víctimas consiguió escapar e hizo una detallada descripción. El caso de Ferrandiz marcó un punto de inflexión en la criminología española porque se considera el primero en el que se utilizó la técnica de perfilación criminal. En 2023 habrá cumplido 25 años en prisión y probablemente saldrá en libertad. Gracias a quienes habéis participado y ahora continuamos con la entrevista. Varias personas reconocen la cara del asesino. Por un lado está la mujer que es regente del Bar Rojas, que además va a ser testigo y es quien le va a identificar en las fotografías de reconocimiento. Pero luego tenemos también la figura de la víctima de Tres Cantos, que no consigue matarla, pero que sí que le atraviesa una bala la cara, la mandíbula. Esa víctima recuerda no la cara del asesino, sino su forma de andar. Y esa forma de andar que tiene grabada en la memoria de manera de tatuaje se la transmite constantemente al teniente de la Guardia Civil y van con un coche patrulla oculto a muchos lugares buscando militares que tengan esa forma de andar concreta. ¿Cuál era esa forma? No se puede describir, es algo que él tenía intrínseco en su memoria y que él imitaba, y él sabía perfectamente que cuando diera con el asesino iba a saber que era él, aunque no recordara la cara. Quizás son los 2 testigos más importantes. Hubo un tercer testigo que también lo vio, pero el tercer testigo, pues que además eran testigos protegidos, tardó más en dar la información, digamos. ¿Y cómo consiguieron detener al culpable? Pues no lograron detenerlo. Alfredo Galán, que era fiel seguidor de sus propias noticias, ampliando su conciencia forense, llega un momento en que se pone nervioso porque ve que no le cogen, que no le capturan, aunque el cerco estaba muy cerrado. Además ve que es un año complicado de muchos asesinatos, fue el año de la doctora Mingo y el año de Sandra Palo, y bueno, pues de alguna manera pues considera que están haciendo mal su trabajo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que él tiene que velar por esa lucha. Entonces, ebrio, se va a una comisaría de Puerto Llano y se entrega diciendo que es que la policía y la Guardia Civil no sabe hacer su trabajo, que le están poniendo nervioso y que por eso él se entrega directamente. ¿Ha habido otros asesinos en serie que lo han hecho también? Sí, ha habido otros asesinos. No recuerdo ahora mismo si el propio Ed Kemper también se entrega después de matar a su madre. Sí, hay muchos asesinos. Lo que pasa es que la motivación no es la misma. En este caso concreto, pues Alfredo Galán dice en sus declaraciones que es que se entrega por eso, porque la policía es ineficaz, es ineficiente y bueno, pues podría haber estado matando, como él dice, 20 años más sin que lo hubieran pillado. Como se suele decir, que sobrado. Sí, que sobrado. Ese rasgo no narcisista que suelen tener los psicópatas. Sí,
Sí, sí. De hecho, hay un capítulo, este libro está muy apoyado en el teniente Jesús Rubio, que ya está jubilado, y hay un capítulo en el que el propio teniente dice que no se lo podía creer, que cuando de repente le llaman de la comandancia y le dicen que se ha entregado una persona que está confesándose del asesino de La Baraja, decía que le costó muchísimo trabajo aceptarlo después de todas las noches sin dormir, el sacrificio, el esfuerzo, y que además hubiera sido tan sencillo que como que una persona se entregara así por las buenas, ¿no? Sí, pero luego se desdijo. Sí, luego pues se desdijo muchas veces en el juicio, contó muchas milongas y fue un tema complicado. Lo que pasa es que afortunadamente todas las pruebas estaban en su contra, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es Alfredo Galán? Pues Alfredo Galán es, según dicen los expertos, pues una persona psicópata, sin ningún tipo de empatía, una persona pues evidentemente peligrosa, que realmente pues procede de una familia humilde. Su madre fallece en uno de los partos, tiene varios hermanos, y pues él parece que no lo consigue superar. Además, pues tiene también un padre pues complicado, una familia pues agresiva, digamos, y bueno, pues es una infancia pues apocada, marcada por ese fallecimiento que de alguna manera pues influye luego en su comportamiento y en su desenlace, ¿no? Uh-huh. Pero era un hombre joven en ese momento, ¿no? Exmilitar. En ese momento, nada, pues 20 años tendrá, una cosa así, era un exmilitar que como no había conseguido pues entrar en diferentes proyectos universitarios, pues decide alistarse en las Fuerzas Armadas y lo mandan a Bosnia en un par de ocasiones. Y en una de las ocasiones, pues él decide que se va a traer una pistola en una televisión. Antes las televisiones, pues ya sabes que tenían tubo, no eran como ahora que son planas. Y entonces se trae de allí de Bosnia, pues una pistola y se trae 200 cartuchos escondidos en la televisión. Y a partir de ahí, pues solo la cuestión de que decidiera cuándo usarlos. Uh-huh. ¿Cuál fue la sentencia? La sentencia fue dura. Lo que pasa es que en España las sentencias pues luego pues son complicadas a la hora de cumplirlas. Más de 600.000 euros de indemnización a las víctimas y más de 100 años de cárcel. Esa sería la sentencia escrita. Luego, por desgracia, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, pero nuestro Código Penal indica que en el artículo 76 que una persona no puede estar más de 40 años en prisión, por ejemplo. De todas formas, no parece que Alfredo Galán cuando salga de ahí, un psicópata nunca se rehabilita, ¿no? Pero bueno, puede ser que sea como los volcanes, que se inactiva. Podría ser. Influye mucho también que él tomaba una medicación para la neurosis y la ansiedad y pues dejó de tomarla, dejó de estar controlado con ello. Entonces, bueno, pues de alguna manera con esa medicación estaría más controlado, ¿no? Más tranquilo. Uh-huh. Intentaste entrevistarte con él cuando estaba en prisión. Sí. Bueno, intentaste entrevistarte con él directamente. Sí lo intenté, pero no tuve éxito. Me consta que también lo han intentado varias otras personas y tampoco lo han tenido. No quiere hablar con nadie. ¿Qué respuestas querías obtener? Me hubiera gustado saber más, saber por qué. Sí que es cierto que él ha indicado en muchas ocasiones que él lo que quería era sentir algo, sentir, y como no sentía nada, pues seguía matando. Pero me hubiera gustado saber, intentar entenderlo, ¿no? Supongo que cuando nos enfrentamos a criminales de este tamaño, las personas que no lo somos queremos entender el por qué se provoca ese sufrimiento gratuito y altruista, ¿no? Recordamos que las víctimas que elegía eran al azar. Entonces, bueno, pues es lo que me hubiera gustado hablar con él, ¿no?
hablar con él sobre el futuro, sobre cuáles eran sus pensamientos. Sí, eran al azar, no elegía un perfil de víctima, sino que simplemente buscaba la oportunidad, que eso también dificultó la investigación, ¿no?, de la policía. Fíjate que en el caso del portero, él cuando ya aparca el coche y va por Chamberí, lo primero que hace es que ve a una funcionaria de correos y la sigue. Lo que pasa es que luego el portero pues llama su atención y entonces prefiere tomar la decisión de ejecutarle a él, pero era completamente al azar. De repente pues le venía esas ganas, esa necesidad de matar, esa intención, y a partir de ahí pues a donde le llevara el destino. Lo que no hacía al azar era elegir los sitios. Él tenía mucha conciencia forense. La conciencia forense implica pues que sabe prevenir o sabe lo que está el procedimiento que está siguiendo la policía o la Guardia Civil, y de alguna manera pues él trataba de prever todo eso. Entonces, una de las cosas que previó fue recoger las vainas, cogió una bolsa de ajos, una redecilla, y la colocó en el arma para que de alguna manera todas esas vainas que son extraídas por el arma pues se quedaran recogidas y no cayeran a la calle y no las pudiera encontrar la policía. Eso es un síntoma de tener conciencia forense y de estar investigando sobre sí mismo, sobre lo que la policía sabía de él. Pero luego, aparte, lo que hace es distribuir los asesinatos. No los hace todos en la Comunidad de Madrid, pero cada uno en un municipio diferente, de manera que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan que coordinarse y sea un poquito más complicado. Un asesinato lo hace en Arganda del Rey, otro en Alcalá de Henares, otro en la Alameda de Osuna, otro en el centro de Madrid. Entonces son lugares muy, muy diferentes, y él era consciente y lo hace adrede, elige los lugares adrede. ¿Y por qué elegiste escribir sobre este caso? Bueno, era un tema que a mí como madrileña me conmocionó. Yo era pues estudiante en la universidad y además es que yo vivía relativamente cerca de la Alameda de Osuna, y era algo muy impactante que hubiera una persona suelta por la Comunidad de Madrid matando a discreción sin ningún tipo de piedad, empatía ni motivo. Y bueno, pues estábamos preocupados todos. Era una conciencia social la madrileña muy, muy preocupante. Recuerdo llegar pronto a casa, recuerdo mucha preocupación de mi madre, en fin, era algo que me llamó la atención y bueno, pues me apetecía profundizar sobre ello. ¿Qué ha sido lo más difícil de escribir? Pues para mí lo más difícil, lo que ha marcado un punto de inflexión en mi percepción del true crime o de la no ficción, ha sido el asesinato de una de las víctimas del Bar Rojas, porque en concreto pues, en ese bar estaba un chaval, su madre, que era quien lo regentaba, y una clienta. Y lo que ocurre es que Alfredo Galán pues entra en el bar, le enseña el arma al chaval que está detrás de la barra y lo ejecuta delante de su madre. Esa madre no murió, a esa madre la disparó en varias ocasiones y sigue viva con ese dolor terrible, inimaginable de haber visto ejecutar a su hijo. Además, cuando la encuentra la policía, la encuentra pues herida, la han disparado en muchas ocasiones, la encuentra al lado de su hijo, ¿no?, pidiendo auxilio. De manera que a mí esa escena pues me marcó lo suficiente como para dejarme sin dormir varios días y hacerme replantearme las cosas. Los vecinos de la madrileña localidad de Alcalá de Henares amanecen hoy conmocionados por un terrible asesinato. 2 víctimas mortales. Una vecina del barrio de 54 años que entró en el bar para llamar por teléfono. Murió en el acto al recibir un disparo en el ojo derecho. El otro fallecido, de 17 años, también recibió un disparo en la cabeza. La única superviviente es su madre. No paraba de disparar porque yo oía muchas detonaciones, ¿no? Y cuando me iba arrastrando hacia el almacén, que ya casi había conseguido llegar a la cocina,
me disparó por la espalda, sentí un golpe muy fuerte y me tiré al suelo y me encogí. Me quedé quieta sin moverme para que él pensara que me había matado. Teresa en ese momento estaba detrás del mostrador y sobrevivió, pero vio cómo asesinaban a su hijo delante de ella. Eres escritora de novela negra. ¿Te ha ayudado esto a la hora de escribir una obra de true crime? Pues más que ayudarme, ha sido un obstáculo porque era un reto el tener que escribir algo a partir del estudio de un sumario, cuando yo lo que estoy acostumbrada es a escribir novelas de ficción inventándome esa historia. Entonces el vocabulario, la retórica, la construcción de la trama, el ritmo, la tensión, todo eso a lo que yo estaba acostumbrada, pues lo he tenido que moldear para escribir lo que es esta crónica. Y ha sido pues más dificultoso, ¿no? Una vez ya pues me he entregado a ello y he escrito pues 2-3 capítulos, pues ya le he cogido el tranquillo, pero al principio me costó bastante. ¿Y volveremos a tener más obras de true crime? Posiblemente, pero dentro de mucho tiempo. Yo soy de las que dicen de este agua no beberé, pero hasta dentro de mucho, no puedo asegurarlo, pero sé que tardaré en escribir otra. Prefiero de momento centrarme en inventarme crímenes que quizás pues tienen una parte más agradable, por lo menos para el escritor, a la hora de luego pues cerrar la página y saber que todo está en la imaginación. Recordad La muerte en un naipe. Muchas gracias, Jimena. Gracias a ti, Ana. Los audios del podcast pertenecen al programa de A3 Media Crímenes que cambiaron la historia, El asesino de la baraja. Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com. Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a me gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos y por leernos.